Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip. Nuestra cordial bienvenida a Camino de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar seguidamente el capítulo dedicado a San Bruno, fundador de la Orden de los Cartujos. San Bruno es un santo, presbítero y fundador. No se sabe con certeza la fecha de su nacimiento, pero por ciertos datos de su vida debió de nacer entre los años 1024 y 1031 en Colonia, en la noble familia de los Ubior, en el lugar donde Agripina, madre de Nerón, había establecido la que se llamó Colonia Agripina. Vivió en Colonia en sus primeros años, pero no se conserva ningún documento o datos sobre su infancia. En aquella época solo los monasterios y las iglesias tenían escuela donde se iniciaba a los niños en las letras y en la aritmética. En una de estas escuelas se supone que cursaría sus primeros estudios el futuro santo. Lo que sí parece estar claro es que desde sus primeros años reveló unas dotes intelectuales poco comunes, siendo agudo de ingenio y de inteligencia pronta. Fue enviado muy joven a continuar sus estudios en las escuelas de Reims, Francia, que tenían fama de ser de las mejores de Europa, y luego a París. Reims influirá tanto en Bruno que, a pesar de ser alemán, fue llamado más tarde Bruno el francés. Vuelto a su patria Alemania, fue ordenado sacerdote. El año 1056 fue invitado a enseñar gramática y teología en su antigua escuela de Reims. No se sabe con certeza en qué estuvo ocupado Bruno desde que terminó sus estudios personales hasta su nombramiento para maestrescuela de dicha ciudad. Reims era entonces uno de los focos intelectuales más célebres de Europa. El profesorado era cuidadosamente seleccionado, por lo que Bruno debió haber demostrado su competencia en los cargos secundarios que se le confiaron previamente, para que, a pesar de su edad, solo tenía unos 27 años, el arzobispo de Reims lo llamara para colocarlo en el puesto más destacado de sus escuelas. La elección era un gran honor y fue aceptada con gran humildad y espíritu de servicio por el nuevo maestrescuela. Su predecesor en el cargo, Herriman, había descubierto en él no solo dotes excepcionales para la enseñanza, sino también cualidades de trato e incluso de gobierno. El hecho de que fuera escogido para puesto tan importante tan joven demuestra que era una persona extraordinaria, pero no revela los caminos que Dios le tenía reservados para convertirse en lumbrera de la Iglesia. Bruno se encargó de enseñar a los clérigos más avanzados y más instruidos en las ciencias, no a principiantes ni a niños.
Su principal tarea consistía en encaminar a sus discípulos hacia Dios y en enseñarles a respetar y a amar la ley divina. Muchos de ellos llegaron a ser eminentes filósofos y teólogos, honraron a su maestro con sus talentos y habilidades y extendieron su fama por toda Europa. Algunos de sus discípulos alcanzarían las más altas dignidades de la Iglesia, como Eudes de Chatillon, que fue elegido papa con el nombre de Urbano II y más tarde sería beatificado. Bruno permaneció como director de la enseñanza en Reims durante unos 18 años. En su época de maestrescuela en esa localidad, sobresalió a los ojos de sus discípulos en el conocimiento de los textos sagrados, sobre todo el Salterio, por lo que se supone que, tanto en la Cartuja como en Calabria, debió de orientar a sus ermitaños hacia el estudio de la Biblia. Además de maestrescuela de la Catedral de Reims, ocupó también el cargo de canónigo de la Colegiata de San Cuniberto en la misma ciudad. El 4 de julio de 1067 murió el arzobispo de Reims, Gervasio, dejando fama de honestidad y bondad. Le sucedió Manasés de Gournay, con el título de Manasés I. Aunque había obtenido la sede de Reims por simonía, es decir, que había comprado el cargo, en complicidad con el rey de Francia, Felipe I, Manasés administró al principio su diócesis de manera normal, pero enseguida salió a la luz su doble juego. Para satisfacer su codicia sin perder su sede episcopal, mezcló los gestos de sabia y caritativa administración, robando por otro lado descaradamente a la Iglesia y a los monasterios en provecho propio, no respetando ni siquiera los ornamentos y vasos sagrados. Manasés I nombró a Bruno canciller, encargado por oficio de redactar, registrar y enviar los documentos oficiales de la curia arzobispal. Promover a Bruno era adular, halagar a la opinión pública, sobre todo a la universitaria. Era dar pruebas de buena voluntad, ya que la estima de la gente por él era grande. Bruno primero se reveló como alma totalmente orientada a los estudios sagrados, luego como maestro y finalmente como un hombre cuya autoridad moral se imponía a todos. Pero el santo había decidido consagrar su vida al estudio y a la enseñanza de la fe. Las cosas de Dios habían cautivado su corazón y bastaban para llenar su alma, y pronto tuvo que habérselas con el arzobispo Manasés I. Bruno, el preboste de la diócesis o administrador, llamado también Manasés, y un canónigo de Reims, llamado Poncio, acusaron al arzobispo ante el concilio de Autun. El legado papal, Hugo de Saint-Dié, llamó a juicio a Manasés ante el concilio en 1076. Pero el arzobispo se negó a presentarse y fue suspendido en sus funciones en septiembre de 1077. Manasés fue depuesto siguiendo las directrices del Papa Gregorio VII, que condenaba la simonía. Pero el arzobispo conseguiría el perdón del Papa, de momento engañando a Gregorio VII, cosa que no era fácil. Consiguió ser restituido al gobierno de su diócesis a pesar de la oposición de los canónigos de Reims. El arzobispo de Reims, furioso contra los 3 canónigos que le habían acusado, mandó saquear y destruir sus casas y vendió sus beneficios eclesiásticos. Los 3 clérigos se tuvieron que refugiar en el castillo del conde Eble II de Roussy,
donde permanecieron hasta que el corrupto arzobispo fue depuesto definitivamente por el Papa el año 1080. La actitud de nuestro santo fue tan prudente y reservada en todas sus actuaciones que impresionó al legado del Papa hasta el punto que éste escribió al pontífice alabando la virtud y prudencia de Bruno. Bruno no ignoraba la situación en que se encontraba muy a su pesar. Sufría profundamente tanto por su caridad, justicia y honradez como por su amor a la Iglesia. La miseria moral de Manasés tuvo que provocar en el puro y recto Bruno una de estas dos reacciones, la resistencia o el deseo de una vida más pura. En el ambiente en que se encontraba, se debió de sentir más obligado a continuar la lucha y más atraído hacia la soledad. Para él, que era sumiso y bondadoso, debió de ser durísimo tener que enfrentarse públicamente y hasta sus últimas consecuencias a un superior eclesiástico. Sin impaciencia ni debilidad, no dio ni un paso en falso. Fue al exilio cuando debía, declaró ante los concilios para ello convocados y supo callar cuando debía hacerlo. Bruno se trasladó entonces a Colonia. Es probable que la prueba por la que estaba pasando fuera para él la hora de la luz. El destierro por Cristo fue un paso decisivo en su camino hacia Dios. Durante aquella experiencia única, el Espíritu, que hasta entonces lo había guiado, lo llamaría al desierto para hablarle al corazón. Una piadosa tradición que la Orden de la Cartuja ha conservado siempre entre las suyas, hace partir la vocación de San Bruno al estado religioso del siguiente suceso. Se estaban celebrando en la Universidad de París los funerales de un famoso doctor llamado Raimundo, muy estimado por su saber y apreciado por su gran fama de virtud y santidad. Al llegar a cantarse la cuarta lección del oficio de difuntos, de labios del cadáver allí presente, salió esta terrible confesión: por justo juicio de Dios he sido acusado. Espantados los allí presentes, decidieron aplazar la ceremonia fúnebre para el día siguiente. Al llegar en el oficio al mismo pasaje, volvió a gritar el cadáver con voz más terrible: por justo juicio de Dios he sido juzgado. Suspendido el acto y celebrado de nuevo por tercera vez, la muchedumbre, cada día más numerosa, quedó horrorizada al oír de boca del difunto la tremenda sentencia de su eterna condenación. Por justo juicio de Dios he sido condenado. Tal impresión causó en Bruno este hecho que le decidió a abandonar el mundo. Comunicó su idea a algunos amigos y compañeros que también lo habían presenciado, y 6 de ellos se decidieron a seguirle. Sea cual fuere el valor histórico de esta tradición, lo cierto es que el temor a los inapelables juicios de Dios, los atropellos y los abusos que había presenciado y el deseo de huir de las grandezas humanas le movieron a abandonar totalmente el mundo para entregarse todo a Dios. Bruno aspiraba a la vida de unión con Dios en la oración y en el silencio. La vida del mundo, con sus pasiones y luchas, rencillas y locuras, le entristecían, le inquietaban. Por aquel tiempo decidió abandonar todo cargo eclesiástico. Según se lo había comunicado en una carta a Raúl, preboste de Reims, el mismo Bruno contó acerca de su vocación
que le vino en el jardincillo de la casa de Adam. Es un documento histórico. Es el recuerdo personal más íntimo que tenemos de Bruno, aunque los datos no permiten situar ni el lugar ni la fecha con exactitud, pero se puede afirmar que fue alrededor de 1080, poco antes o inmediatamente después de ser depuesto Manasés. La escena la contó 15 o 20 años después de haber sucedido. Es la clave de su vocación y su destino. Estaban juntos Bruno, Raúl y Fulcuyo. Los tres deseaban, para la diócesis y para ellos mismos, la reforma eclesiástica. El de más categoría era Bruno, después Raúl, miembro también del Cabildo, quien más tarde, concretamente 10 años después, sería nombrado preboste y arzobispo de Reims. Lo llamaban el Verde, probablemente por el color cetrino de su piel. Con él conservó Bruno relación de amistad y correspondencia por mucho tiempo, y a él fue dirigida la carta que recordaba el hecho de la vocación de Bruno. El tercero era Fulcuyo, canónigo. La bondad que irradiaba Bruno unía los corazones de los tres amigos. Y mientras estaban compartiendo, charlando tranquila y espiritualmente los tres, en el alegre jardín, irrumpió como una llamarada el Espíritu Santo. Dice Bruno en su carta: entonces, ardiendo en amor divino, prometimos, hicimos voto y dispusimos abandonar en breve el mundo fugaz para captar lo eterno y recibir el hábito monástico. La decisión, como la cuenta el santo, tiene algo de repentina y mucho de poderosa. El amor, y no cualquiera, sino el divino, les hizo literalmente arder. Este momento para Bruno y sus dos compañeros fue un momento de fuego divino. Los tres quedaron muy impresionados por aquella conversación y prometieron abandonar el mundo. Sin embargo, retrasaron el hacerlo hasta que el canónigo Fulcuyo fuese a Roma, donde tenía que viajar. Pero éste no volvió. Raúl se desanimó de su idea y volvió a vivir en Reims. Bruno fue el único que perseveró en su propósito de abrazar la vida religiosa, a pesar de que todo le iba bien en el mundo. Poseía abundantes riquezas y gozaba de gran simpatía entre los personajes de importancia. Si se hubiese quedado en el mundo, pronto habría sido elegido arzobispo de Reims. En vez de ello, renunció a su beneficio eclesiástico y a todas sus riquezas, repartiéndolas entre los pobres, y convenció a algunos amigos para que se retirasen a la soledad con él. En una fecha que no se puede precisar exactamente, pero entre los años 1081 y 1083, Bruno abandonó Reims después de renunciar a la sede arzobispal para la que parece ser fue propuesto. Se dirigió junto con dos compañeros, Pedro y Lamberto, hacia el sur, en dirección a Troyes, buscando la soledad. Cuando Bruno, Pedro y Lamberto acudieron a Roberto, abad de Molesme, en las cercanías de Troyes, en la región de Borgoña, acababan de regalar a la abadía la finca de Chesfontaine, que no utilizaban. Chesfontaine, pues, fue el lugar donde, con la aprobación de Roberto, se instaló Bruno con sus compañeros. Allí vivieron vida eremítica por unos 3 años. Inevitablemente tenía que llegar el día en que crecería el número de ermitaños, por lo que Chesfontaine pondría en una disyuntiva a estos. Tendrían que elegir entre la vida en el monasterio
y unirse a los monjes, o la vida de ermitaños. La opción no tardó en presentarse. Los ermitaños, a los que se habían unido algunos discípulos, se dividieron según sus distintas vocaciones. Pedro y Lamberto escogieron Molesmes, siguiendo en Seichefontaine. Pero Bruno tenía otro ideal de vida espiritual. Se sentía impulsado por el Espíritu de Dios al desierto y escogió el eremitismo, deseoso de mayor virtud y perfección. Reflexionó y consultó a sus compañeros acerca de lo que debían hacer para entregarse totalmente a Dios. Después de hacer mucha penitencia y oración para conocer la voluntad de Dios, el santo comprendió que el sitio donde estaban no se prestaba para sus propósitos. Quería la soledad, él a solas con el solo, a solas con Dios. Bruno y algunos compañeros que se le unieron se dirigieron hacia Grenoble en dirección de los Alpes. Buscaban un lugar donde poder responder a la llamada de Dios y, atraídos por la santidad de Hugo, obispo de esa ciudad, fueron a verlo. Además, había sido discípulo de nuestro santo y amigo. Por otra parte, Bruno estaba al tanto de que en los alrededores de Grenoble, en el Delfinado, había muchos bosques solitarios en los que podría encontrar la paz que deseaba, por lo que él y sus compañeros se fueron hacia allí. Estamos en el año 1084. No podía explicarse San Hugo, obispo de Grenoble, un sueño misterioso en el que vio descender 7 estrellas sobre el desierto llamado de la Cartuja y a unos ángeles que levantaban en medio de él un templo. Pero pronto entendió el sueño cuando al día siguiente vio postrarse a sus pies a Bruno y a sus 6 compañeros que venían a pedirle licencia para retirarse a un lugar apartado donde entregarse de lleno a la oración y a la penitencia. Entonces su sueño quedó aclarado. Fue Guigo, quinto prior de la Cartuja, autor de la vida de San Hugo, quien contó la realidad del sueño. Alrededor del 24 de junio del año 1084, guiados por el obispo Hugo, fueron Bruno y sus discípulos a tomar posesión de aquellos bosques y desfiladeros del Delfinado, hasta entonces sólo visitados por las fieras. Los llevó hasta el desierto del macizo montañoso de la Chartreuse, la Cartuja. Si finalmente Bruno y sus compañeros se instalaron en el desierto de Chartreuse, no fue porque ellos hubieran elegido el lugar, sino que Dios mismo se los señaló por mediación del joven obispo Hugo.
Penetraron audazmente en el desierto y, como si buscasen el punto más salvaje, subieron hasta donde el desierto termina en una garganta cerrada por montañas tan altas que el sol apenas penetra allí durante la mayor parte del año. Todavía hoy los árboles se estiran hacia el cielo entre las hendidas rocas como fantásticas lanzas, buscando sus copas el aire puro, la luz y el calor. Allí se detuvieron. Habían llegado. El sitio es un testimonio del ansia ardiente de los 7 primeros cartujos por la vida solitaria. La presencia de una fuente determinó probablemente el emplazamiento. Quedaron en el desierto 7 hombres: Maestro Bruno, Maestro Landuino, Toscano de Luca y renombrado teólogo, Esteban de Bourg y Esteban de Die, canónigos ambos de San Rufo, Hugo, a quien llamaban el capellán por ser el único de entre ellos que era sacerdote, y 2 laicos, Andrés y Guerín, que serían los conversos o legos. Bruno quería una vida eremítica pura, con soledad estricta, mitigada solamente por algunos actos de vida comunitaria. La comunidad sería poco numerosa, lo suficiente para garantizar la subsistencia, pero evitando que su aumento desproporcionado condicionara necesidades imposibles de cumplir. Allí construyeron unas celdillas de madera y una pequeña capilla dedicada a Nuestra Señora. Junto a la capilla hizo brotar el santo una fuente abundante en agua cristalina para dar de beber al sediento y llenar de milagros, años después, a los devotos cartujos. Así nació la Orden Cartujana. Al principio los monjes vivían por pares en las celdas, pero poco después cada uno tenía la suya propia y sólo se reunían en la iglesia para el canto de maitines y vísperas. El resto del oficio lo rezaban en privado. Un silencio profundo, maravilloso, los envolvía entre sacrificios y austeridades increíbles. Su abstinencia era rigurosa, dormían poco, sus vigilias eran prolongadas, castigaban sus cuerpos frecuentemente con disciplinas. Vestían con ásperos sayales blancos, muestra de la blancura y de la pureza de sus almas, alternando con la oración el trabajo manual y consagrándose a las más altas contemplaciones. Únicamente comían 2 veces al día en las grandes fiestas. En esas ocasiones se reunían en el refectorio, pero de ordinario cada uno comía en su celda, como los ermitaños. En todo reinaba la mayor pobreza. El único objeto de plata que había en toda la Cartuja estaba en la iglesia, era el cáliz. El tiempo se repartía entre el trabajo y la oración. La única dependencia verdaderamente rica del monasterio era la biblioteca. La tierra era poco fértil y el clima muy inclemente, de manera que se prestaba poco para la siembra. En cambio, la cría de ganado se daba bien. El beato Pedro el Venerable, abad de Cluny, escribió unos 25 años después de la muerte de San Bruno. Su vestido era más pobre que el del resto de los monjes y tan corto y delgado que se estremecía uno al verlo. Llevaban camisas de pelo sobre el cuerpo y ayunaban casi constantemente. Solo comían pan negro, jamás probaban la carne, ni siquiera cuando estaban enfermos. Nunca pescaban, pero comían pescado cuando alguien se lo daba de limosna. Pasaban el tiempo en la oración, la lectura y el trabajo.
Una de las principales ocupaciones de los monjes consistía en copiar libros con lo que se ganaban el sustento. Solo celebraban misa los domingos y días de fiesta. Esta era la vida que llevaban, aunque no tenían reglas escritas, pero se inspiraban en la regla de San Benito en los puntos en que ésta era compatible con la vida eremítica. San Bruno acostumbró a sus discípulos a observar fielmente el modo de vida que les había prescrito. C'è lassù, fra i boschi, un minuscolo paese così bello che nel mondo non ce n'è. Vive felice, come estasiato, come incantato. Non possiede un campanile come la grande città, ma nel tramonto l'arcobaleno risplende in cielo e nell'aria sembra udir che una campana suoni lassù, l'ora fatata della preghiera che vien dal bosco, io la conosco, scende dal cielo come un incanto, un'armonia. Sembra udir che una campana suoni lassù, l'ora fatata della preghiera che vien dal bosco, io la conosco, scende dal cielo come un incanto, un'armonia. Estamos escuchando en el programa Camino de Santidad el capítulo dedicado a la vida de San Bruno, fundador de los Cartujos. De ahí la importancia del lugar escogido, porque semejante forma de vida no se puede realizar en cualquier parte. Se necesitan unas condiciones especiales, un desierto, una separación del mundo, un número reducido de ermitaños y una proporción razonable
entre padres y hermanos. La Chartreuse o Cartuja ofrecía una ocasión excepcional, quizá única, para realizar sin ningún obstáculo semejante ideal. En 1127, el quinto prior de la Cartuja, llamado Huguet, hizo muchas modificaciones y puso por escrito los usos y costumbres a los que se llamó consuetudines. Estos son una especie de estatutos, y es todavía el libro que rige la vida de los cartujos. Tiene plena vigencia. Los cartujos son la única orden de las antiguas que nunca ha sido reformada y que no ha tenido necesidad de reforma gracias a su absoluto aislamiento del mundo y al celo que han puesto siempre los superiores y visitadores en no abrir la puerta a las mitigaciones o moderaciones y dispensas. La Iglesia considera la vida de los cartujos como el modelo perfecto del estado de contemplación y penitencia. Sin embargo, cuando San Bruno se estableció en Chartres, no tenía la más mínima intención de fundar una orden religiosa. Si sus monjes se extendieron 6 años más tarde por el Delfinado, se debió, además de a la voluntad de Dios, a una invitación que se les hizo, y debe decirse que San Bruno no tenía el menor deseo de aceptar esa invitación inesperada. El 9 de diciembre de 1086, Bruno y sus compañeros tuvieron una gran satisfacción. Ese día, en un sínodo celebrado en Grenoble, el obispo Hugo ratificó solemnemente las donaciones que habían hecho 2 años antes los propietarios de la tierra de Cartuja. Los cartujos pasaban a ser definitivamente dueños de aquellas posesiones y además en la carta se definía, no sin solemnidad, el fin y la razón de ser del eremitorio. Bruno podía creer por fin que había alcanzado la meta por la que suspiraba su alma. Durante 6 años siguió esta vida que consideraba como la más pura, la más santa, la más consagrada a Dios y también la más eficaz en un mundo en el que la misma Iglesia institucional, demasiado comprometida en intereses políticos y temporales, se corrompía. En la Cartuja creía haber encontrado definitivamente ese estar a solas con Dios, que consideraba como el preludio del cara a cara que no tiene fin. San Hugo tuvo una admiración tan grande por San Bruno que lo tomó por director espiritual. A pesar de las dificultades que había para trasladarse desde Grenoble a la Cartuja, acostumbraba ir de cuando en cuando para conversar con San Bruno y aprovechar espiritualmente sus consejos y ejemplos. Pero la fama del fundador también llegó a Roma y por supuesto a oídos de su antiguo discípulo Eudes de Châtillon, quien había sido elegido papa y gobernaba la Iglesia católica con el nombre de Urbano II. Cuando éste oyó hablar de la santa vida que llevaba su maestro, convencido de que era un hombre de ciencia y prudencia excepcionales, le mandó llamar a Roma para que le ayudase con sus consejos en el gobierno de la Iglesia. Con gran dolor de su corazón, el santo mostró su obediencia y, haciendo un gran sacrificio a principios del año 1090, partió a Roma, después de nombrar a Landuino prior del monasterio. Quizás este fue el momento en que Bruno mostró mayor grandeza de alma. Se trataba de renunciar a aquello por lo cual lo había sacrificado todo y de volver a encontrarse con lo que había abandonado. Aquella soledad conquistada
al precio de tanto empeño, de tanta paciencia y tan conscientes renuncias, aquella soledad en la que al fin había encontrado respuesta a las más profundas aspiraciones de su alma, aquel puro amor de Dios, aquella experiencia espiritual que, a todas luces, parecía favorecida por el Señor y que prometía tan maravillosos frutos de santidad, todo aquello quedaba de pronto reducido a la nada por una orden del Papa. Y él tenía que ir a la corte romana, donde volvería a encontrar todas aquellas preocupaciones, peligros e intrigas que había tratado de evitar al salir de Reims. La partida de Bruno produjo una pena enorme a sus discípulos, y varios de ellos abandonaron el monasterio. Los demás le siguieron a Roma, pero Bruno los convenció para que volvieran a la Cartuja. Él, desde Roma, les seguiría siendo fiel y les ayudaría con sus consejos y amistad. Pero ahora la Cartuja, cuya propiedad había sido transferida a los monjes de la Chaise-Dieu, antes de irse a Roma, debía volver a ser de los cartujos para que éstos pudieran vivir con estabilidad. Bruno, prudentemente, recurrió a Urbano II, quien escribió una carta al prior de Chaise-Dieu. La carta del Papa, además de pedir la devolución de la propiedad a los cartujos, en realidad daba su aprobación pontificia a estos y afirmaba algo que siempre había parecido a Bruno esencial en su proyecto: la total independencia de sus ermitaños de cualquier superior, fuera el que fuera, obispo, abadía o príncipe, sólo dependían del Papa. Una vez en Roma, Bruno obtuvo permiso para establecerse en las ruinas de las termas de Diocleciano, donde el Papa podía llamarle fácilmente cuando lo necesitara. No se sabe con certeza la importancia que tuvo el santo en el gobierno de la Iglesia, pero sí se sabe que colaboró en la preparación de varios sínodos organizados por Urbano II para reformar el clero. Por otra parte, el espíritu contemplativo del fundador de la Cartuja le llevaba a trabajar sin ruido. El Papa necesitaba cubrir la sede vacante de Reggio e intentó hacerle arzobispo de allí, pero el santo supo convencer al Papa con tanta habilidad y le dio tales argumentos para que le dejase volver a la soledad que Urbano II acabó por darle permiso para que se retirara a Calabria, al sur de Italia, pero no le dejó volver a la Cartuja en el Delfinado, en Francia, para tenerlo más cerca cuando lo necesitara. El conde Roger I de Sicilia regaló al santo el hermoso y fértil valle de la Torre en la diócesis de Esquilache, en Calabria. Allí se estableció San Bruno con algunos discípulos que había admitido en Roma. La alegría y fervor del santo al volver a la soledad fue indescriptible. Entonces escribió una carta muy cariñosa a su amigo Raúl de Reims para invitarle a reunirse con él,
recordándole amigablemente la promesa que le habían hecho aquel día que se habían reunido los tres amigos en el jardincillo de Adam unos años antes, y descubriéndole con palabras amables y entusiastas los gozos y deleites que él y sus compañeros encontraban en ese género de vida. La carta demuestra que San Bruno no era un hombre melancólico ni severo. La alegría es particularmente necesaria a las almas que viven en la soledad, ya que nada hay para ellas tan pernicioso como la tristeza. En 1099, Landuino, el prior de la Cartuja, en el Delfinado, fue a Calabria a consultar con San Bruno ciertos puntos de la congregación que había fundado, pues los monjes no querían apartarse ni un ápice del espíritu del fundador. Bruno les escribió entonces una carta llena de ternura y de espiritualidad, donde les daba instrucciones acerca de la vida eremítica, resolvía todas sus dificultades, les consolaba de lo que habían tenido que sufrir y les alentaba a perseverar. En sus dos ermitas de Calabria, llamadas Santa María del Yermo o de la Torre, Bruno supo inspirar el mismo espíritu de la primera Cartuja. Crecían los discípulos en número y en santidad, y se hizo preciso levantar otro monasterio no lejos de allí, bajo el título de San Esteban del Bosque. En la cuestión material, las dos fundaciones recibieron ayuda generosa del conde Rogelio, con quien Bruno llegó a tener una estrecha amistad. El santo solía visitar al conde y su familia en Mileto con ocasión de algún bautismo o cualquier otra celebración familiar. Por su parte, Rogelio acostumbraba pasar algunas temporadas en la Torre. Bruno y el conde murieron con 3 meses de diferencia. En cierta ocasión en que Rogelio había sitiado a Capua, se salvó de la traición de uno de sus oficiales gracias al santo que lo previno en sueños. Cuando el conde comprobó la traición, condenó a muerte al oficial, pero San Bruno consiguió el perdón para él. Muchedumbres de devotos acudían al santo, pidiendo su protección y ayuda. La soledad y el silencio formaban el ambiente propio en el que se desenvuelve la vida de la Cartuja. Un silencio único en el que se oyen los latidos de la naturaleza y el susurro de las oraciones, el canto de los pájaros y la salmodia de los monjes, y donde la campana conventual llama constantemente a los montes y a los ocasos a cantar las alabanzas de Dios y de María. A finales de septiembre de 1101, San Bruno contrajo su última enfermedad. Al sentir que se aproximaba la muerte, mandó llamar a todos los monjes e hizo una confesión pública y profesión de fe. Rodeado de uno de esos silencios maravillosos, murió el santo fundador de la Cartuja el 6 de octubre del año 1101. Fue enterrado en su monasterio de Santa María del Yermo, en Calabria, el año 17º de su vida religiosa, y trasladado al año siguiente a la iglesia de San Esteban. Y el agua que tantas veces dio música a sus soledades, quiso también acompañarle en su sepulcro, brotando milagrosamente a su lado una fuente cuyas aguas tenían la virtud de curar a los enfermos que invocaban al santo. Los monjes de la Torre enviaron un relato de su muerte a las principales iglesias y monasterios de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra e Irlanda, pues era costumbre pedir entre ellos oraciones por las almas de los padres y hermanos que habían fallecido. Ese documento,
junto con los llamados Elogia, escritos por 178 personajes que recibieron el relato de su muerte, son unos de los más completos y valiosos escritos que existen sobre el santo. San Bruno no ha sido nunca canonizado formalmente, pues los cartujos rehúyen todas las manifestaciones públicas. Sin embargo, en 1514 obtuvieron del Papa León X el permiso de celebrar la fiesta de su fundador, y Gregorio XV, en 1623, mandó incluir su rezo en el breviario romano, extendiendo su culto a toda la cristiandad. El santo es particularmente popular en Calabria, donde, como hemos visto, pasó los últimos años de su vida. El culto que se le tributa refleja en cierto modo el doble aspecto activo y contemplativo de su vida. Aunque no existe ninguna biografía propiamente dicha de la vida de San Bruno, escrita por un contemporáneo, hay muchos datos sobre él en diversas fuentes. Basta leer la autobiografía de Gilberto de Nogent, la vida de San Hugo de Grenoble, escrita por Guigues, y las crónicas y cartas de la época, entre las que se cuentan dos del propio San Bruno. San Bruno es patrono de las vocaciones sacerdotales, de los que buscan a Dios en el silencio y del país de Eslovenia. Su fiesta se celebra el 6 de octubre. Que el santo nos ayude en todo momento a perseverar en la vida de la gracia y nos haga amar como él amó la soledad y el silencio, en los que florece la vida interior que conduce a las almas a las cimas de la santidad. Terminamos con la oración de la Misa del Santo. Oración. Te suplicamos, Señor, que seamos ayudados con la intercesión de tu glorioso confesor San Bruno, para que los que con nuestras culpas hemos ofendido gravemente a tu divina majestad, alcancemos por sus méritos y oraciones la remisión de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acabamos de ofrecerle, dentro del programa Camino de Santidad, el capítulo dedicado a la vida de San Bruno, fundador de la Orden de los Cartujos, dentro del programa Camino de Santidad. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico caminodesantidad@radiomaria.es. Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María, en su sección Podcast, o pedirlo en el teléfono 91 822 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Camino de Santidad. Dirigido por Mari Carmen Álvaro y presentado por Maite Bernat y Eustaquio Masip.